Estábamos viendo con respecto a lo que son el glosario profético. ¿Amén? Y esta es la parte número 3. Y habíamos visto con respecto a lo que es algunas cosas para recordar, con respecto a lo que es la barba. Y habíamos hablado que tener barba dentro de lo profético es tener autoridad. ¿Amén? Es un símbolo de respeto por la autoridad. Pero si la barba está desordenada, es decir, no está aseada, representa locura, representa rebeldía. Si la barba está recortada, va a representar que la persona, su ministerio está sano. Si la barba de una persona en el mundo profético, tú ves a una persona que tiene una barba larga, ¿verdad? Una barba larga y cuidada, eso va a representar, es un símbolo de sabiduría y de unción profética. Por el contrario, si nosotros vemos que una persona o un varón, o ves en una visión a una persona que se está afeitando o le están rasurando la barba, puede ser que es señal de duelo o que va a ser humillado. Que recordemos que al Señor Jesucristo dice que le arrancaron la barba, ¿verdad? Le arrancaron la barba, entonces ese es señal de humillación, dice la palabra de Dios. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. También habíamos visto, amén, con respecto a lo que es el taller de belleza. Cuando habla de un taller de belleza, un salón de belleza, está hablando justamente de eso. Lamentablemente, en el mundo profético va a representar lo que es la vanidad. Va a representar lo que es la vanidad, tendencia a la vanidad. Cuando veamos una cama, ya que mucha gente me ha dicho, apóstol, yo he soñado que veía una cama, o que estaba en una cama, ¿verdad? O he visto en una visión que había muchas camas, en un lugar donde había muchas camas, ¿verdad? Puede representar algo, ¿amén? Es una revelación. El lugar la cama es un lugar de revelación, es un lugar de descanso, de contentamiento. Y también puede representar, si es que lo interpretamos de esa forma, puede representar también ¿cómo se llama? La muerte, el sepulcro. Puede representar también. Si, por ejemplo, nosotros vemos una casa, un lugar con muchas camas, puede significar una persona con un don profético, particularmente gran capacidad para recibir sueños y visiones. Que recuerden de que Daniel tenía sueños en su cama. Amén. Entonces, cuando nosotros veamos a gente que tenga un llamado profético, vamos a poder identificarlo como prácticamente viéndolo en una cama, soñando, si es que esa persona tiene ese llamado, ¿verdad? Si nosotros vemos que algo está sucediendo en una cama, llámese lo que sea, ¿verdad? Llámese intimidad o llámese algo, pero en una cama, significa que Dios te va a llevar a descubrir algo íntimo, algo secreto, algo oculto. Amén, porque es lo profético. Si nosotros, por ejemplo, vemos un dormitorio, no estamos en una visión, un sueño, y vemos, como muchos me han dicho, apóstol, y yo en el sueño me encontraba dentro de un dormitorio, eso también representa un lugar de revelación. Amén, o sea que el Señor te está invitando a su habitación, te está invitando a que puedas tener intimidad con Él, un lugar de intimidad. Si, por ejemplo, en el mundo profético, y eso es verdad, ves abejas, ¿verdad? Abejas que te pican, abejas. Eso puede representar, amén, son palabras punzantes, son chismes, son cosas que la gente va a traer y te va a picar, ¿no? te va a inconear. O sea, son palabras punzantes, son chismes que la gente tiene y que quiere hacerte daño. Si tú ves una campana, ¿no? Si ves una campana, es una llamada de atención o acción, es para que estés en alerta, para que tengas una advertencia pública. Si, por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? Tú oyes el sonido de una campana, ¿no? Estuve predicando y de repente escucho un sonido de una campana, ¿no? Sonido de una campana significa que llegó el momento de algo, de un rompimiento o de un cumplimiento de algo que Dios te prometió. Amén. Para tu vida o para la persona en la cual Dios te está mostrando. Pero si tú escuchas una campana de alarma, es
que algo de gran importancia está sucediendo, está por suceder, una advertencia para prepararse, ¿no? Por ejemplo, puede ser como como una especie de sirena, ¿verdad? Significa que algo está sucediendo en el mundo espiritual y Dios te está advirtiendo que tengas mucho cuidado. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Si, por ejemplo, tú ves un vientre, ¿no? De un hombre, una mujer, un vientre, eso representa, amén, vamos a ver qué representa, sentimiento, deseo, bienestar espiritual, amén. Quiero que abran sus Biblias en Jeremías 4:19. ¿Qué dice Jeremías 4:19? Si, por ejemplo, tú ves un vientre agrio, ¿no? ¿Qué dice Jeremías 4:19? Alguien léalo, por favor. Jeremías 4:19. ¿Notaron? ¿No? Hay bastantes versículos, ¿eh? 4:19, ¿no? Sí. Amén. Dice así. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, luego te llego. Amén. Mis entrañas, me duelen mis entrañas. O sea, si tú ves un vientre, ¿no? Y que como que la persona se está quejando con un dolor, ¿verdad? Con un dolor fuerte, es porque hay un pesar. Amén. ¿Qué dice Lucas 10:33? Lucas 10:33. A ver, velocidad bíblica. Amén. 33, ¿no? Y Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, vivía donde fue morido misericordia. ¿Eso dice? Lucas 10, ese es 15. 10. 10. Usted pues, Lucas 10:33. 10:33. Bueno, es... Ok. A ver. Como codicia. Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. ¿Qué dice? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es vergüenza. Y solo piensa en el no terrenal. Claro, si tú por ejemplo ves una persona que es glotona, una persona que usa mucho comer, te está diciendo que esa persona es codiciosa, ambiciosa. ¿Ven? ¿Qué dice Job 10:15 como palabras? Job 10:15. Job 10:15. Si fuera malo, ay de mí, y si fuera justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme. Como un lugar de dolor. Jonás 2:2. Jonás 2:2. Jonás, ¿no? Sí. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó.
desde el seno del Seol clamé y mi voz oí. Desde el seno del Seol, estaba en el vientre del pez, ¿verdad? Jonás estaba en el vientre del pez y de allí él clamó, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros vemos, y yo he soñado, yo sí he visto, bicicleta. Si tú por ejemplo ves a una persona en bicicleta o sueñas con una bicicleta, ¿qué representa en el mundo espiritual? Es un ministerio que depende de mucho esfuerzo humano, ministerio unipersonal. Es un ministerio cuya exposición puede ser algo bueno, pero podría aumentar la vulnerabilidad, capacidad limitada para influir en muchas personas a la vez. O sea, me acuerdo que hace muchos años yo me veía con una bicicleta, ¿verdad? Pero luego ahí me dieron una moto y luego me dieron otra cosa. Entonces, ¿eso qué significa? De que en ese tiempo, por causa de la inmadurez que tenía, no podía llegar a mucha gente, ¿verdad? No podía llegar a mucha gente, solamente un grupo pequeño de personas. Pero luego hubo una transición y pude alcanzar a más. Por eso que acá dice que es una capacidad limitada para influir en muchas personas a la vez, ¿verdad? Es solamente, porque en la bicicleta tú no vas a poder llevar a varios, solamente una persona. Y eso es, ¿verdad? Binoculares. Los binoculares representan el ministerio profético. Amén, porque siempre están mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro. Ese es un ministerio profético, ¿verdad? Yo me he visto ahí con cosas así que me han puesto para poder ver. Si ven un pájaro, escuchan un pájaro, ¿verdad? Es un símbolo de un líder, bueno o malo en diferentes niveles. Un pájaro es un líder, agente de la autoridad. Como alimento, provisión divina de alimento. O sea, si tú, por ejemplo, lo que pasó a Elías, ¿no? Dice que Elías fue alimentado, ¿verdad? Por los cuervos, por los cuervos, ¿no? O sea, Dios utilizaba a los pajaritos para alimentar a Elías. Como símbolo de escape hacia la libertad y seguridad, también. Como fieles observadores de la temporada y como emblema de confianza en la provisión del Señor. Eso representa a los pájaros. Ahora, si por ejemplo tú ves una paloma en visión, eso va a representar siempre, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Va a representar la paz, va a representar el sello de aprobación del cielo, o puede significar ingenuidad espiritual también. Si ves un águila, es una personalidad de espíritu capaz de remontarse en el espíritu. Representa a un profeta de Dios. El águila va a representar a un profeta de Dios. Yo me soñé eso. Un águila. Grande, sus alas, estaba comentando al profeta. El profeta me dijo, dígale a la puerta. Ven, es un águila. Es un águila. Amén. Es un águila. El águila representa a un espíritu capaz de remontarse en el espíritu. O sea, Dios te va a enrumbar hacia otras alturas proféticas. Porque el águila vuela, ¿verdad? El águila se eleva hasta muy arriba. Entonces eso es lo que te está diciendo el Señor, de que vas a volar a nueva altura, a una altura profética mayor a la que has estado moviéndote. Su pico, se estaba volando, pero de ahí descendí y le preguntaba al profeta qué significaba, por qué su pico se raspaba así, así. Es un proceso. Cuando el águila va a ser renovada, ella se rompe el pico para que le crezca otro pico mejor. Entonces es un proceso que va a pasar. Un proceso para poder profetizar mejor, para poder declarar mejor, porque el pico, ¿no? Es su boca. Entonces, búho. Cuando vean un búho, repréndanlo. Representa un espíritu de astucia, un mal de ojo que vigila. Es un espíritu que te está vigilando, espíritu vigilante del demonio, ¿no? Sí, el búho. Cuervo. Yo no he visto hasta ahorita cuervo, pero el cuervo representa un espíritu inmundo. Amén. Cancelamos en el nombre de Jesús. ¿No? Entonces es un símbolo del espíritu inmundo. Un gorrión. ¿Qué representa el gorrión? El gorrión representa la provisión y alimento divino. Símbolo del deseo de Dios de proveer para nosotros. Eso representa el gorrión. Buitre. El buitre es un espíritu maligno, es una persona oportunista, una criatura nocturna o algo que se alimenta de cosas muertas. Es un espíritu solitario. Si, por ejemplo, tú ves plumas, por ejemplo, en este ministerio muchas veces Dios ha permitido que aparezcan plumas, ¿verdad? Plumas. O ves plumas, o sueñas con plumas, representa una cobertura
una cubierta protectora. Amén. Es un escudo, un instrumento para volar o moverse en el espíritu. Ese es un símbolo de las plumas. En la cobertura de Dios, el Salmo 91. Si ves alas, también representa un lugar de refugio, la presencia de Dios. Algo que proporciona escape del peligro. Eso representa las alas. Si ves un cazador, tienes que tener cuidado. Amén. Porque representa un espíritu que quiere atraparte. Ten mucho cuidado con eso. El color negro. No, muchas veces no. Carencia, hambre, mal, un espíritu demoníaco, una oscuridad. ¿Amén? Job 3.5, ¿qué dice? Job 3.5. Sí, trata de decirle a Acción que se apure. Ya. Job 3.5. Has caído tinieblas y sombra de muerte. Reposa sobre el nublado que lo haga horrible como día religioso. Ahí dice, ¿no? Negro. Isaías 53. Isaías 53, ¿qué dice? Isaías 53. dice así, amén. Visto de oscuridad los cielos y hago como si dice su cubierta. Si dices negro, ¿verdad? Si, por ejemplo, en el mundo espiritual ustedes ven, sufren, observan un sangrado, ¿verdad? Eso significa una pérdida espiritual. Amén. O sea, la vida en la sangre está la vida. Y si tú estás perdiendo la sangre, representa la vida. Amén. Sí, representa la vida. Amén. Buenas noches. Entonces, si por ejemplo tú ves una lesión con mucho sangrado, ¿ven? Significa que van a vaciar a la persona de mucha espiritualidad. O sea, si por ejemplo tú ves, yo he soñado, y me han dicho, apóstol, yo soñé que me cortaban y me salía sangre, tienes que tener cuidado, ¿ven? Porque te van a herir y eso va a hacer que tú bajes espiritualmente. Amén. Pero hay gente que me dice, apóstol, yo he soñado que me disparaban y no me salía sangre. Te van a golpear, te van a hablar mal de ti, pero eso no va a herirte. Amén. Si te hiere y sale sangre, ahí ese es el problema. Pues. Una pregunta. ¿Qué significa cuando una persona, sueña o, por ejemplo, con los testigos de Jehová que vienen a visitarlo y, por ejemplo, y les están poniendo en sus manos, por ejemplo, la persona tiene como plata y están los testigos de Jehová? ¿Qué significa eso? No, pues eso es, ellos son una secta. Entonces lo que están haciendo es ofrecerte una doctrina errada. ¿Entiendes? Pero prácticamente ya de alguna u otra manera tratando de ganarse a toda costa esa persona. Pensando hasta el dinero, como le pasó a Val. Ya, sigo. Sangrado persistente. ¿Qué significa eso? Amén. O sea, de que aparente de que tú te sanas, pero sigues saliendo la sangre. Te sanas siguiendo la sangre. Eso ya es preocupante. Porque es una herida mortal. Amén. Es una herida mortal. Es algo que está causando una irritación repetida y está drenando tu vida espiritual. Si, por ejemplo, tú ves un ciego, ¿verdad? Un ciego. Falta de entendimiento, ignorancia, no es capaz de ver en el mundo de los espíritus. Si, por ejemplo, ves a una persona con una venda, ¿no? Una venda en los ojos, es porque están bajo un espíritu de confusión y de error. ¿Me están entendiendo? La sangre, ya ves sangre, o sea, en sí ves sangre, no ves sangre, o hay una señal de sangre, o sueñas con sangre. ¿Qué representa la sangre en sí? La sangre representa expiación. ¿Amén? Testimonio. Sí, exacto. Porque Jesucristo dio testimonio, tuvo que morir para su sangre, ¿no? La sangre a menudo indica la sangre de Cristo. Eso representa la sangre muchas veces. Pero también la sangre puede significar una advertencia de peligro. Amén. Puede significar una advertencia de peligro.
Si, por ejemplo, tienes un sueño en la cual hay una transfusión de sangre, o ves una persona que está teniendo una transfusión de sangre, ¿verdad? Eso significa que tiene una nueva vida. O sea, le están transmitiendo nueva vida a esa persona. Una transfusión de sangre, están transmitiendo una nueva vida. Cuando tú recibes una transfusión de sangre pura, amén, eso significa una limpieza, una nueva vida que está entrando en ti. Eres nueva criatura, la sangre de Cristo está entrando en ti, ¿ya? Cuando tú recibes cualquier otra infusión intravenosa, puede significar, ¿verdad?, algo que tú no conozcas, pero te están inyectando, puede significar la inoculación a tu espíritu de doctrinas falsas. Amén, de algo falso, de algo que no proviene del reino de Dios. Pero eso puede persistir en tu vida, porque eso va a quedar dentro de ti. El color azul, dentro de lo profético, es relacionado en el cielo o algo relacionado con el Espíritu Santo. Amén. El color azul claro, amén, es usualmente del Espíritu Santo, color celestito, algo así. El océano azul, también del Espíritu, pero más enorme y es masivo. El azul oscuro posiblemente representa humildad. ¿Amén? Si por ejemplo ves un barco, hay mucha gente que me ha dicho, apóstol, yo veo un barco, un bote, una lancha, he visto, un buque. ¿Qué representa eso? Es un ministerio que es capaz de influenciar en muchas personas. ¿Me están comprendiendo? O sea, si tú ves un barco, en el barco pueden caber más gente, ¿verdad? En el bote pueden caer regular. Un bote de rescate, si tú ves un bote de rescate, representa un ministerio de intercesión. Amén, un ministerio de intercesión. Si ves un barco de pesca, eso representa la misión salvadora del alma, un ministerio de evangelismo. Si ves un bote de remos, representa oraciones, amén, un ejercicio en el espíritu, oraciones. El remo te va a llevar a navegar más allá, más arriba, ¿verdad? A profundizar en el espíritu, eso es lo que hace la oración. Si tú ves una lancha rápida, eso te está indicando el espíritu que tienes que moverte, o sea, tienes que acelerar. Amén, si te está viendo de que tú estás en una lancha o ves una persona en una lancha, significa que el Señor quiere que esa persona acelere su proceso, salga de ese proceso. ¿Amén? Ahora, si por ejemplo en el mundo espiritual tú percibes un olor corporal de alguien, ¿no?, que no está presente, eso representa un espíritu inmundo o puede representar también pecado de inmundicia sexual, puede ser. ¿Me están comprendiendo? Pecado de inmundicia sexual, o sea, olores corporales, ¿no? Puede ser de sexo, puede ser, no sé, tantas cosas que el ser humano puede expeler, pero que tú no ves a una persona presente y de repente tú puedes entrar a un lugar y hueles eso, ¿no? O percibes ese olor. Que de repente puede ser que la persona ha fornicado o hecho algo inmoral. Tiene que ver con lo que, o sea, por ejemplo, si una persona entra a una casa y lo que está hablando sería, ha hecho algo inmoral, también tiene que ver con lo que es la sangre, o sea, la carne podrida. Eso, claro, es pecado. Pero acá estamos hablando de olores corporales, porque es esa parte. ¿Amén? Por ejemplo, si tú percibes un olor corporal repulsivo, puede indicar la revelación de un defecto de carácter que es inaceptable para los demás. O sea, tú entras y hay personas que tienen un olor horrible, ¿no? O sea, como que no se han bañado, por decirlo de esa forma, pero no hay nadie, y tú percibes ese olor al entrar a una casa. Un profeta percibe al entrar a una iglesia, en una casa, no sé, y percibes ese olor, representa que una persona tiene odio en su corazón, tiene rencor. Eso es lo que sale de esa persona. ¿Están entendiendo? Ya. Si por ejemplo tú percibes sudor, y no hay nadie, pero percibes un olor a sudor, ¿no? Un olor a sudor representa, amén, una persona que se esté esforzando en su propia fuerza por agradar a Dios. Puede ser un legalista, o puede ser una persona que un religioso, un fariseo. Si por el contrario ves huesos, ¿qué representan los huesos? Es la sustancia o esencia de algo, es un poder de importancia de algo. ¿Amén? Es algo sin carne, sin sustancia, algo sin detalles.
Pastor, ¿qué significa en honor a leche así? ¿Podrida? No, leche... ¿Agria? No, leche... Ay. Como agrio, o sea, leche así como le dan a los bebés. Por eso, agria. Ya, ¿qué significa eso? Es una palabra que ya fue vencida ya. Una palabra que ya pasó. Que la leche representa la palabra. Y una palabra agria representa que ya no es de eficacia. ¿Por qué, por ejemplo, ayer yo recibí una visita? Ya. De mi hermano, es hermano. Ya. Pero también es, bueno, desde que está perfecto, ¿sí? Ya. Pero cuando él entró a mi casa, a mi tienda, yo le percibí olor a cigarro. Ya. ¿Eso qué significa? Eso representa, puede ser que quizás, porque a mí me ha pasado, esa persona tenga un espíritu o que lo está atacando el mundo, ¿verdad? O que tenga una maldición con respecto a un vicio. Puede ser que por eso le digo, en lo profético hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que esa persona esté practicando eso a ocultas, como me pasó a mí, que yo en una oportunidad descubrí eso, pero puede ser también de que la persona esté involucrada en algún vicio. No, eso es esa parte. Apóstol, perfecto, tan clarito que dice así. Sí, pasa. me ha pasado, varias veces. Bueno, sigo. Entonces, hueso seco, si tú ves un hueso seco, ¿no? Un hueso seco representa la falta del Espíritu Santo en esa vida. O sea, hueso seco, pues. Un religioso, un fariseo, una persona hipócrita, una persona que no está orando ni buscando a Dios, hueso seco. Amén. Si tú ves un hueso triturado, representa que la persona ya perdió la esperanza, ¿no? De repente yo muchas veces he visto, ¿no? A gente que ha perdido sus hijos o ha perdido todo y lo veo así con sus huesos así todo triturado. Eso representa eso. ¿Amén? Sigo. El libro. Si yo, por ejemplo, veo un libro, ¿no? Muchas veces he visto libros en el mundo espiritual. ¿Qué representa el libro? La revelación. Es una promesa de Dios. Es un mensaje basado en la palabra. Si tú, por ejemplo, te ves leyendo un libro o ves a una persona leyendo un libro, como me ha pasado muchas veces, representa que la persona está adquiriendo conocimiento. Amén. Y está buscando información en el espíritu. Si, por ejemplo, tú ves el libro, ¿no? Y de repente ves el título del libro, representa que el Señor te está señalando la situación en la cual tú quieres que te mueva. Por ejemplo, tú estás pasando por una dificultad, ¿no? Y de repente ves paz en la tormenta, ¿no? Un libro, ves un libro y dice paz en la tormenta. Dios te está indicando justamente eso, que tienes que tener paz. Amén. Pero si por el contrario tienes dificultades para leer un libro, es cuestiones en la vida de la persona, en circunstancias que la rodean, que no son propicias para adquirir conocimiento. O sea, de repente la persona está pasando por un estancamiento espiritual. Y de repente tú lo ves, ¿no? Tú como profeta ves a la persona y en el espíritu ves que la persona quiere leer el libro, pero de repente como que pasan N cosas para que no lea. Esa persona está pasando por dificultades que le impiden alimentarse de Dios. Si, por ejemplo, ves una botella, es algo relacionado con el cuerpo, como el recipiente de la unción. Si ves una botella de agua clara, puede ser un símbolo de la unción profética. ¿Amén? Una botella con agua clara, o sea, cristalino, puede ser un símbolo de unción profética. Pero si tú, por ejemplo, es una botella con agua sucia, representa doctrinas equivocadas o contaminadas. Tienes que tener cuidado. Cuando tú ves, ¿no?, que a una persona, y lo he visto, beben de agua sucia, de una botella con agua sucia, representan a gente que está impartiendo doctrinas equivocadas o contaminadas. ¿Verdad? El arco, muchas veces yo he visto eso en el mundo espiritual. ¿Qué es el arco? Es una fuente de donde provienen los ataques. Es una fuente de poder. Pueden también significar ataques verbales. Puede significar también la lengua. ¿Verdad? Entonces tenemos que identificar de dónde viene el ataque. Puede ser de que el arco que estás viendo sea que te van a herir a ti o que Dios te está dando autoridad para dar una palabra certera y herir al enemigo. ¿Me están comprendiendo?
Entonces tenemos que discernir. Señor, ¿es algo que tú me estás mostrando? ¿Es porque me van a atacar a mí? ¿Van a venir gente que me va a atacar a mí? ¿O significa que me está dando palabra para que yo dé un decreto profético y ese demonio, ese hombre fuerte caiga en el nombre de Jesús? Por eso que le digo que el mundo profético siempre tenemos que ser bien detallistas con el Señor. Pues, apóstol, y la Laguna Blanca, por ejemplo, yo me vi parada en un cerro, una punta, y de ahí vi agua cristalina blanquita, y era como una laguna, era, y de ahí, de adentro de esa agua blanquita, salía gente, yo quedaba asombrada. Amén. ¿Eso qué es? Amén. La Biblia dice, nosotros somos engendrados por la palabra. Quizás sea lo que Dios te está dando, la iglesia que Dios te está dando, que tú las vas a ver de que ellos van a venir por la palabra, porque tú las veías, que ellos venían, salían del agua clara, salían. Amén. Y recibimos esa palabra para Fuego Santo Shore. Dice, ¿qué es esto? Un cuenco, ¿no? O como, mejor dicho, como un recipiente, es para medir algo, ¿verdad? Es un cuenco, no un recipiente, imagínense un cuenco, un recipiente, no un plato hondo, es para medir algo. O sea, Dios te va a dar algo, o le va a dar a una persona algo, pero medido. Algo que la persona está pidiendo. Pulsera. La pulsera, amén, significa identidad si tiene nombre. Por ejemplo, hay pulsera en la cual, por ejemplo, acá dice born for more, ¿verdad? Nacido para más, ¿verdad? Ahí está indicando, ¿no? Nacido para más. Ah, ya, nacido para más. Ese es el símbolo de la cobertura. Nacido para más. Por ejemplo, acá puede significarlo Luis, ¿no? Ah, ya, el nombre de la persona. Está representando más que todo identidad. Ramas. Por ejemplo, si tú ves ramas, puede significar el pueblo de Dios, puede representar iglesias. Amén. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si el hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Jesús lo dijo. Así que nosotros somos parte, amén, del pueblo de Dios. El latón, o sea, una lata, ¿no? Una lata resistente, representa justamente eso, ¿no? Dureza, cubierta dura, puede significar la resistencia del enemigo, una fortaleza negativa, una resistencia. El pan, que representa el pan en el mundo profético, representa a Jesucristo. Amén. Pan de vida, es la palabra de Dios. Si, por ejemplo, tú ves un pan fresco, representa una palabra nueva. Amén. Una palabra que viene del Espíritu. Rema. Si por el contrario tú ves un pan mohoso, es algo que no es nuevo, es algo que es inmundo, algo que ya está pasado, nadie lo va a comer. Si, por ejemplo, tú ves un pan con levadura, representa una enseñanza engañosa, ¿verdad? Pero si ves sin levadura, es que Dios te está mostrando que esa persona está mostrando falta de pecado, algo preparado con prisa. Si, por ejemplo, en el mundo espiritual tú ves una mamá, ¿verdad? Una mamá es una fuente de leche para los nuevos cristianos, una fuente de sustento, una mamá, no una mamá de la mujer, un seno. Es lo que tú ves. Eso significa que el Señor te va a sustentar. Ves a una mujer dando de lactar a su hijo, significa el sustento de Dios, que Dios te va a proveer, que Dios te va a ayudar en la dificultad. Porque esto depende de la visión en la cual tú estás viendo eso. Si, por ejemplo, tú ves una coraza, la coraza representa el escudo protector de Dios. La cobertura, la unción que cubre a uno, eso representa la coraza. ¿Qué dice Efesios 6:14? Efesios 6:14.
Efesios 6:14, ¿qué dice? Están pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. La coraza, ¿verdad? Entonces, una coraza. Yo muchas veces he visto eso, ¿no? Que Dios a la gente le pone una coraza. O sea, Dios le está protegiendo los sentimientos. Tiene que tener cuidado. Aliento. Si, por ejemplo, tú ves eso, sientes un aliento, ¿no? Significa espíritu, aliento de vida. Eso es lo que significa el aliento en sí. Dice Génesis 2:7. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En Job 41:21 dice, su aliento enciende las brasas y de su boca salen llamas. Ezequiel 37:9 dice, entonces me dijo, profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y dile, así dice el Señor soberano, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla en estos muertos y vivirán. Ladrillo. ¿Qué representa el ladrillo? Visto, yo muchas veces ladrillo, visto, me han dicho que he visto ladrillos, ¿verdad? Es algo hecho por el hombre, diseñado para ser duradero. Es algo que se utiliza para la construcción de la personalidad. Amén. Isaías 9:10 dice, los ladrillos se han caído, pero lo edificaremos con piedra labrada. Las higueras han sido taladas, pero las reemplazaremos con cedros. Un pueblo que de continuo me provoca en mi misma cara, ofreciendo sacrificio en huerta y quemando incienso en altares de ladrillos. Isaías 65:3. Si, por ejemplo, tú ves un novio, una novia, en el mundo espiritual, representa a la iglesia. Amén. Es un pacto, es una relación. Ves a la novia, representa, amén, la iglesia, preparada para partir con el Señor. Si, por ejemplo, ves al esposo o a un esposo, representa a Jesucristo. Amén. Si ya tú ves una boda, es un lugar de intimidad. Amén. El lugar de intimidad del Señor Jesucristo con la iglesia del Señor. ¿Ah? O también puede significar de que Dios te está llevando a de que tú vas a tener una plenitud en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Si tú ves un vestido de novia, apóstol, he soñado, me he visto vestido de novia, he visto un vestido de novia, que alguien se vestía de novia. ¿Qué representa eso? Es el estado de preparación para la unión. Si tú ves un vestido de novia manchado, amén, son cosas que le han pasado a la persona, son manchas que le han pasado a la persona, a la iglesia, de repente, ¿no? ¿Qué conviene tratar para no generar tensiones? O sea, la Biblia dice que Jesucristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha, ¿verdad? Entonces, sin arrugas, justamente eso. Si ves un agujero en el vestido, representa, amén, una confección defectuosa, algo que Dios va a tratar, tiene que ser tratado. Si ves un vestido y de repente ves que el vestido tiene una rotura y lo han remallado, representa que esa persona tiene una herida, tiene que sanar algo. Si ves un pastel de bodas, representa la provisión de Dios para la nueva unión. La provisión de Dios que rebosará a otros medios de celebración gozosa. Si ves vino en una boda, ¿verdad? Representa la provisión milagrosa de Dios. Es un empoderamiento del Espíritu Santo. Ausencia de personas claves en la boda, en la ceremonia de la boda. Amén. Eso representa, amén, de que tú deseas que lo que tú has encontrado plenitud en el Señor, gente clave como tu mamá, tu papá, tus hermanos, no están en la boda, tú los ves, significa el deseo que tú quieres que ellos también estén en la boda de Dios, que estén haciendo fiesta, amén, este es el deseo de tu espíritu, más que todo para que esa gente esté contigo, celebrando con Dios. Si ves un puente, amén, un puente, es algo que te lleva a través de un obstáculo, por ejemplo la fe, la conexión entre dos cosas, circunstancias, algo que te sostiene en momentos de dificultad, es un puente. Si ves un puente roto, existe falta de fe, falta de comunicación u obstáculo para la unidad. ¿Por qué? Porque el puente va a unir dos, ¿verdad? Dos cosas que están separadas y el puente lo que va a hacer es tratar de unirlo.
Si lo ves roto, significa división. Amén. Si es un puente débil, tembloroso, es una fe débil, es una necesidad de tener más confianza en Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Si tú, por ejemplo, dices, apóstol, yo veía un puente, pero el puente era como que débil y yo no tenía miedo de cruzar. Dios lo que te está diciendo es que tú tienes que aprender a depender más de Dios, que tienes que confiar en Dios. Amén, que tu confianza en Dios está débil. Eso es lo que te está diciendo Dios. Si, por ejemplo, tú ves, ¿no? A los perros le ponen bozal, a los caballos le ponen como un frenillo, es para poder controlar, amén, algo. En este caso, si está en la boca, es para que frenes tu lengua. Si tú, por ejemplo, ves una persona con un frenillo, con un tapaboca, en espíritu, representa que esa persona es muy peligrosa con su boca, es un murmurador, un crítico, un chismoso. Y lo que te está diciendo el Señor es de que Dios está tratando con esa área, en esa persona. Amén. Si tú, por ejemplo, ves una planta venenosa que está creciendo, o algo que está creciendo, ¿verdad? Una mala hierba o algo que está creciendo, representa algo salvaje y espinoso que necesita ser recortado, algo sin cultivar o falso. Si tú ves un brillo, apóstol, yo en un sueño veía una luz que venía y me iluminaba completamente, o de repente entraba a una iglesia y veía una luz, o he visto una luz que representa el brillo, es la presencia de Dios. Amén. Es el fin de un periodo difícil, ves la luz. Si, por ejemplo, ves aparición repentina de brillo, puede indicar la luz de Dios a la situación. Una mejor comprensión es inminente. Eso representa la luz. Ezequiel 8:2 dice, miré y vi una figura como la de un hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo, era como fuego, y de allí para arriba era tan brillante como metal incandescente. Los sabios resplandecerán como el resplandor de los cielos, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas o los siglos de los siglos. Daniel 12:3. ¿Verdad? Si tú, por ejemplo, ves un brillo así candente como de fuego, representa el juicio de Dios, es un castigo, es una piedra ardiente, es algo que va a venir sobre esa vida. Si, por ejemplo, tú ves un brillo roto, ¿no? Ves un brillo roto, o sea, un foco, una luz, o sea, que está así como que lo han destruido, o de repente alguien ha tirado una piedra al foco y lo destruyó, representa la pérdida de fuerza, autoridad, influencia. Es un corazón herido. ¿Ven? Tiene que tener cuidado con eso. Apóstol, y cuando ven una persona 3 estrellas, aquí, acá, pero que brilla, ¿qué significa? Puede ser que la persona tenga un llamado de maestro. Puede ser que tenga un llamado de maestro porque la estrella representa siempre lo magisterial. Puede ser. Pero tenemos que interpretar bien, ¿no? Si ves una escoba, ¿qué representa la escoba? Hay mucha gente que me dice, apóstol, yo he visto una escoba en el mundo espiritual, he visto una escoba, ¿no? ¿Qué representa la escoba? La escoba es algo que está en proceso de deshacerse de los pecados. También puede significar un símbolo de la brujería. Sí. Amén. Es algo en proceso de deshacerse de los pecados, porque lo que hace el ministerio profético justamente es sacar eso, ¿no? Sacar lo que no sirve, lo bota, ¿no? Pero también puede representar símbolo de la brujería. Tienen que tener cuidado. ¿Ven? Cuando tú ves en el mundo espiritual que alguien está barriendo, significa que se está deshaciendo del pecado, de los obstáculos, de las debilidades. Si tú ves a alguien que está volando en una escoba, puede representar un espíritu jezabelítico. ¿Verdad? Sí, volando en una escoba, una bruja. ¿Entiendes? Entonces, eso representa ¿qué? A Jezabel, un espíritu de control o de manipulación. ¿Amén? Si, por ejemplo, ves a un hermano, llámese cristiano o carnal, ¿verdad? Representa unidad. ¿Ven? Representa a un hermano espiritual, representa a alguien, hermano biológico, alguien con cualidades similares. El que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, dijo Jesús, Marcos 3:35. Si ves a un cuñado, amén, es
representa a un hermano espiritual sin amor profundo. Una persona de otra iglesia que también es cristiana, un cuñado real, alguien con cualidades similares. O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, sueñas, ¿no? Y tienes un cuñado, pero en el mundo espiritual ves a tu cuñado, en el mundo espiritual, que le pasa algo, le acontece algo, no es que posiblemente a tu cuñado esté pasando algo, sino que Dios te está revelando que a otra hermano de otra iglesia, ¿verdad? A otro hermano de otra iglesia, a la cual tú aprecias mucho, va a acontecerle algo. Es por eso que hay mucha gente que dice, apóstol, que yo he soñado que tal persona hacía tal cosa, y yo decía, pero tienes que interpretar bien qué representa. De repente no es tu cuñado en sí, de repente no es la persona en sí, no es tu hermano en sí, sino representa a otra persona. ¿Me están comprendiendo? El marrón, ¿qué significa el color marrón? El color marrón significa cambio de estación, nacido de nuevo. El color marrón, el color bronceado, eso es lo que representa eso. El cubo, ¿qué representa el cubo? ¿Qué representa el balde? ¿Amén? Eso representa servicio. ¿Amén? Eso representa el servicio. Si tú ves, por ejemplo, un balde de agua clara, representa un mover del Espíritu Santo. ¿Amén? Un mover del Espíritu Santo en ese momento. Si ves una dificultad para obtener un balde de agua, es un obstáculo para obtener un fluir en el Espíritu, recibir la provisión necesaria. ¿Verdad? Si ves un balde de agua sucia, representa un mover que no es de Dios. Amén. Representa un mover que no es de Dios y que se está moviendo en una iglesia. Tú ves, yo he visto un balde, pero agua sucia, y lo lanzan sobre la gente. Cuidado con eso. Puede ser una falta de doctrina o algo que están lanzando sobre la persona. Si ves un edificio, para terminar, simbolismo del ser espiritual y emocional del lugar. Es una vida de la persona, iglesia o oficio. Si ves un edificio en construcción, es alguien que está transformándose en el espíritu. Amén. Es una persona que está creciendo en Dios. Pero si ves un edificio caído, amén, representa lo contrario, una persona que cayó, una persona que está decayendo espiritualmente. Si ves un edificio inundado, amén, significa que la persona va a pasar por metas, por desafíos muy fuertes que Dios le va a enviar. Y ya con esto termino. Si ves un toro, hay mucha gente que me ha dicho, apóstol, he visto un toro, hasta yo he visto un toro. ¿Qué significa el toro? Situación amenazante, significa oposición, guerra. ¿Ven? Un ataque hacia la economía también puede ser. Sí. Lidiar con un toro o pelear con un toro pueden indicar una gran oposición o la necesidad de hacer un autocontrol para asegurarse de que no haya problemas internos. ¿Amén? Entonces tiene que tener cuidado cuando tú sigues con un toro porque es un ataque directo a tu vida espiritual. ¿Amén? Entonces,